Bienvenido a Fliss Fanfics, no olvides comentar y like si deseas salir en agradecimientos. Puedes seguir mi rutina semanal en mi blog Vicentodo Molesta, en la caja de la descripción están las redes. Allí pueden mandarme sus sugerencias. Gremon pateó distraídamente una roca cercana mientras su nuevo maestro se reía para sí mismo. Él suspiró. ¿Por qué todos los Mega Digimon estaban completamente locos? Puppetmon era claramente peligroso e inestable, cuanto más lejos estuviera Ogremon de él, mejor, y este nuevo chico no se perfilaba para ser mucho mejor. Quizás todo ese poder simplemente les estropeó la cabeza. Sí, pensó Ogremon para sí mismo, tenía que ser eso. Demasiado poder y todo su sentido común se desvanecieron en una nube de datos. Incluso Leomon había estado actuando un poco más raro en los últimos meses antes de irse. El campeón gimió, viendo cómo Metaletemon se preparaba mentalmente para el ataque. Apoyado contra los restos carbonizados de un árbol cercano, Ogremon recordó su tiempo en Fire Island, algo que había estado haciendo con mucha más frecuencia últimamente. Jaja. Ogremon gritó, agitando los brazos frente al pequeño Digimon bebé. No hay nadie que me impida robar tu comida ahora. Detente, por favor. Gritó uno de los bebés, saltando frente a la pila de bayas que él y sus amigos habían logrado recolectar. Esta es nuestra comida. No puedes simplemente tomarla. Gritó con su vocecita aguda. ¿Y qué vas a hacer exactamente al respecto, preguntó Ogremon, inclinándose y arrebatando un manojo de bayas de entre los indefensos Digimon. Vamos, golpéame. Defiéndete, pequeño enano. La pequeña bola blanca frente a él se llenó de lágrimas, su falsa bravuconería se hizo añicos en un instante. Ogremon sonrió y se llevó las bayas a la boca, listo para comerlas. No dejaré que los lastimes, Ogremon. Gritó una voz profunda y fuerte. Algo duro golpeó al campeón verde en la espalda, derribando las bayas de sus manos y derribando a Ogremon. Leomon. El bebé Digimon gritó de alivio. Ogremon se puso de pie lentamente, frotándose la espalda a donde lo había golpeado el filo romo de la espada de Leomon. Así que parece que muestras tus verdaderos colores, Leomon, se burló Ogremon. Atacar mientras estoy de espaldas, qué bajo. Leomon caminó hacia adelante fuera de los árboles cercanos. Cogió su espada de donde había caído en el suelo y se quedó de pie frente a Ogremon. El león sonrió, su melena ondeando al viento. ¿Y muestra el tuyo?, respondió con calma. ¿De verdad, robarles a los niños? Supongo que son los únicos lo suficientemente débiles como para que tú los intimides. Ogremon gruñó y dio un paso adelante amenazadoramente. Trajo su garrote de hueso para soportar, listo para cargar en un instante. ¿Insultos? Pensé que tenías honor, Leomon, dijo Ogremon. Pero supongo que eso hace que tu orgullo quede en un segundo plano. Y no tienes ni orgullo ni honor, Ogremon, respondió Leomon, caminando hacia adelante ni siquiera en fase. Pero tienes Valdés de mierda, toda ella sale de esa enorme boca tuya. Ogremon simuló ahuecar su oreja. ¿Qué fue eso?, preguntó burlonamente. No pude escucharte por lo fuerte que es tu peinado. Leomon se detuvo en seco. ¿Qué dijiste sobre mi cabello, punk? Siseó. Ogremon gritó desagradablemente. No pude entender eso. No puedo dejar de mirar tu pelo de mierda. ¿Es tan amarillo, te orinaste en él o algo así? Leomon cargó. Te cortaré en pedazos, Ogremon. Tráelo, rubia. La hoja chocó con el hueso con un impacto lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los árboles cercanos. El bebé Digimon jadeó de asombro cuando los dos campeones se enfrentaron furiosamente. Constantes choques de puños y armas a medida que la batalla se alejaba cada vez más de los jóvenes. Puño del rey bestia. Pumelwak. La energía oscura chocó con el naranja quemarropa. Sus armas se encontraron una vez más mientras los dos luchaban por vencer a los demás. Ambos Digimon sonrieron en un salvaje disfrute de su lucha, su rivalidad personal. Cada uno luchando por ser más fuerte que el otro. El suelo comenzó a agrietarse debajo de ellos a medida que fluía más y más poder en sus respectivos ataques. Los árboles cercanos temblaron bajo la pura fuerza de su implacable asalto. Leomon rugió y Ogremon gritó, ambos liberando sus últimas reservas de energía.
Con un grito lo suficientemente fuerte como para sacudir las hojas de los árboles, Greymon fue arrojado hacia atrás a través de un tronco cercano, completamente agotado. Ahora deja a estos niños en paz, ordenó Leomon, jadeando pesadamente. Yay. Sabíamos que podías hacerlo, Leomon. Gritó el bebé Digimon, habiéndose puesto al día con la batalla. Gimiendo, Greymon se sentó y señaló a su rival. Puede que hayas ganado esta ronda, Leomon, pero volveré y la próxima vez ganaré. Leomon se volvió para mirarlo, con una mirada incomprensible en su rostro. Algún día te ganaré, Leomon. Recuerda mis palabras. Greymon prometió, antes de volver cojeando al bosque, ignorando las burlas de los otros Digimon. Siempre fuiste el más fuerte, Leomon, pensó Greymon en el presente. Nunca lo diría, pero Leomon había ganado todos los encuentros que habían tenido. Era prácticamente enloquecedor que hubiera estado tan cerca cada vez de abrumar a ese maldito león, pero entonces inevitablemente perdería. Leomon siempre sacaría alguna reserva oculta de fuerza y lo derrotaría al final. Pero aún así, sus peleas siempre habían sido entretenidas, al menos. Al menos hasta el final. ¿Por qué? Gritó Greymon, apenas capaz de pararse. ¿Por qué eres mucho más fuerte que yo? Su rival permaneció en silencio, no frente a él, sino hacia el lago iluminado por la luna, a algunas distancias. Ayer no había un lago allí. Ayer las cosas habían sido completamente diferentes. Entonces esos 4 Digimon vinieron y literalmente destrozaron el mundo. Greymon había visto cosas que nunca habría creído si no las hubiera visto con sus propios ojos. Los océanos se disparan hacia el cielo y se envuelven a sí mismos como una serpiente de proporciones inimaginables, franjas enteras de tierra se reducen a un páramo desolado y perpetuamente negro en cuestión de segundos, y comunidades enteras se desvanecen en la arena mientras enormes ciudades se levantan en el horizonte de la nada. Había sido sobrecogedor, pero más que aterrador. Entenderás qué es lo que nos separa, dijo Grapleomon, la forma definitiva de su rival, con calma. Algún día lo entenderás. ¿Qué? Que eres un héroe valiente y que yo solo soy un monstruo cobarde. Ya me he dado cuenta de eso, respondió Greymon con cierta amargura. Me di la vuelta cuando Devimon vino a llamar, como se supone que deben hacer todos los Greymon cuando llega su maestro. No te culpo, si eso es lo que te preocupa, respondió Grapleomon, todavía sin mirar al campeón. Me llamas héroe y a ti mismo cobarde, pero sé que en el fondo ambos somos iguales. Greymon gruñó, levantando su garrote. Deja esta mierda. Gritó, cargando hacia su rival. Grapleomon simplemente levantó una mano y con un estallido de poder, Greymon fue derribado al suelo. Una vez que el polvo se hubo asentado, Greymon se levantó de nuevo lentamente. Golpeó el suelo con el puño. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo nunca vencerte? Gritó, lágrimas de frustración brotando de sus ojos. Sigues bromeando, sigue diciéndome que somos iguales cuando claramente no lo somos. Eres un héroe y yo no soy más que un cobarde. Contéstame esto, Grapleomon, si realmente somos rivales, verdaderos iguales, ¿por qué? No puedo jamás vencerte. Jadeando, levantó lentamente la cabeza para mirar a Grapleomon. Lo último había comenzado a alejarse, sin siquiera reconocer su presencia. Dígame. Greymon gritó después de Grapleomon. Dime por qué. Lo último se detuvo. ¿Por qué eres un cobarde? Preguntó, volviéndose para que un solo ojo pudiera ver a Greymon. ¿Qué te hace cobarde? ¿Qué me convierte en un héroe? Una vez que lo entiendas, verás de dónde viene mi fuerza. Hasta ese día, estaré esperando ansiosamente tu próximo desafío. Con eso, Grapleomon comenzó a alejarse. Leomon. Greymon respondió. Trató de ponerse de pie, pero sus piernas traicioneras se doblaron debajo de él. Greymon se llenó la cara de suciedad por sus problemas. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué soy un cobarde? No quiero morir. ¿Qué se supone que debo pensar? Leomon. Leomon. Desde ese día no había vuelto a ver a su rival. Todo lo que sabía era que el valiente tonto se había ido a luchar contra los dioses que habían destrozado el mundo digital en el que vivían. Todas las razones apuntaban hacia el hecho de que estaba muerto, pero Greymon se negó a creerlo. Leomon no saldría sin algún tipo de llamarada. Él era ese tipo de Digimon.
mucho más orgulloso de lo que estaba dispuesto a admitir. Nunca había sido demasiado difícil incitar al tonto a una buena pelea. Muy bien, esto debería ser suficiente para este pequeño espectáculo, dijo Metaletemon para sí mismo, casi saltando en el aire de alegría. Habiendo terminado con los preparativos que había estado haciendo, el Mega hundió las manos profundamente en el suelo y sacó un montón de tierra. Al mirar dentro del agujero, Greymon se sorprendió al ver, en lugar de simplemente más suciedad, una línea de código digital. ¿Esos idiotas creen que pueden usar el mismo truco 2 veces? Metaletemon se rió para sí mismo. Mi poder sobre la red oscura me permite ver más lejos de lo que ellos pueden imaginar. La expresión de sus caras cuando regresen. Se arrepentirán de haberme molestado. El Mega rió a carcajadas, antes de ponerse de pie y volverse hacia Greymon. Sígueme, minión, ordenó. Estás a punto de ser parte de mi leyenda. ¿Por qué te traigo? La caída de los elegidos. El Mega se rió de nuevo, ya que el código debajo de ellos parecía extenderse y cambiar, formando un pasadizo profundo en el suelo. Metaletemon corrió hacia abajo y Greymon rápidamente se puso de pie y lo siguió. Más tarde insistiría en las misteriosas palabras de Leomon, ahora mismo tenía un nuevo jefe al que tenía que impresionar y algunos elegidos que tenía que destruir. De alguna manera dudaba que se sorprendieran de que estuviera luchando contra ellos de nuevo. Es decir, si lo notaron en absoluto. Su pequeño grupo se apresuró a avanzar. Sora y Tekka estaban rodeados por todos lados por un grupo de Woodmon, que exploraban hacia adelante, usando su camuflaje natural y el conocimiento de los bosques que los rodeaban para mantenerse ocultos de las fuerzas de Puppetmon. Al frente de la fiesta estaba un Gorillamon. Claramente era el líder del número irregular de Digimon con los que viajaban. De vez en cuando, un Woodmon le decía algo y el grupo cambiaba de dirección sin problemas, siguiendo su ejemplo en todo momento. Habían cambiado de dirección tantas veces que Sora dudaba que pudiera volver sobre sus pasos si algo sucediera. Ella estaba completamente confundida en cuanto a por qué hicieron esto, hasta que en un momento, él detuvo la fiesta repentinamente, se arrodilló a su lado y señaló hacia arriba. ¿Ves por ahí? Le preguntó a Sora. Ella siguió donde él estaba señalando un pequeño trozo de follaje en un árbol cercano. ¿Qué ocurre? Se preguntó en voz alta. Mira de cerca, murmuró, haciendo un gesto hacia el Woodmon que los rodeaba. Entrecerrando los ojos durante unos segundos, Sora finalmente logró ver qué era lo que estaba tratando de que ella se diera cuenta. Escondida entre el follaje para ser casi invisible, había una cámara de seguridad. Están colocados alrededor del bosque, explicó Gorillamon en voz baja. Si nos detecta uno de esos, todo el ejército de Puppetmon descenderá sobre nosotros en cuestión de minutos. ¿Todo el bosque? Tekka dijo con asombro. ¿Cómo él hizo eso? Gorillamon se volvió para mirar al pequeño humano. Creemos que Machinedramon puede haberlos preparado para él, aunque no estamos del todo seguros, explicó. Vamos, todavía nos queda mucho por hacer. Ese había sido el final de eso. La fiesta había continuado entonces con su vagabundeo aparentemente sin rumbo por el denso bosque en casi completo silencio. Sora estaba empezando a tener reservas sobre llevar a Tekka con ella. El niño de 8 años era duro para su edad, no había duda de eso, pero no se quejaría aunque estuviera a punto de desmayarse. Esto sucedía especialmente cuando Matt estaba cerca. Sora no era del tipo que ofrecía un trato especial solo porque Tekka era joven, pero no pudo evitar sentir que quizás llevarlo a una misión potencialmente peligrosa era un mal movimiento. Ella reprimió un gemido y se mordió uno de los dedos de su guante con nerviosismo. Ella siempre estaba haciendo esto, cuestionando cada decisión que tomaba como líder. No podía ir sola y Joe no estaba dispuesto a dejar a Matt, por lo que no tuvo más remedio que llevarse a Tekka. Sin mencionar la gran ayuda que sería tener a Magna Angemon allí también. En su forma de campeón, había podido luchar a la par con los definitivos como Lilimon, e incluso había evitado que Malonyotismon contraatacara durante bastante tiempo. Había mucho poder escondido en esa forma, estaba segura. Su compañía se detuvo repentinamente cerca de un pequeño claro de árboles. Está bien, comenzó Gorillamon. Aquí es donde tendremos una emboscada a Cherrymon cuando aparezca.
Es de vital importancia que una vez que tengas su atención, ustedes dos estén derrotados en este claro. De esa manera podemos rodear a Cherrymon cuando aparezca y evitar que se también. Tenemos una pequeña cantidad de otras fuerzas repartidas por esta área. Desviarán la atención para que no tengamos que lidiar con demasiadas fuerzas de Puppetmon. Comenzarán a atacar tan pronto como vean que estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Estás seguro de que podemos llevarnos a Cherrymon? Sora preguntó de inmediato. Él es definitivo y tú solo eres un campeón. Gorillamon sonrió. Puede que esté un nivel por debajo de él, pero tengo respaldo en la forma de ustedes. Sin mencionar que, en mi experiencia, las buenas tácticas pueden superar una diferencia de un solo nivel cualquier día, dijo con un pequeño toque de nostalgia. Pero de todos modos, ¿alguna otra preocupación? ¿Estás seguro de que intentarán capturarnos, verdad? Sora cuestionó, una repentina ansiedad acumulando en su pecho. Si tan solo nos matan, interveniremos si parece que van a cambiar de opinión acerca de capturarte, dijo Gorillamon, mirando a los dos humanos frente a él. Puedo entender que estés nervioso, pero esto solo funcionará si confías en nosotros. Es posible que estés indefenso hasta que llegue Cherrymon, en ese momento siéntete libre de atacarlo con todo lo que tienes. A tu alrededor, incluso si no puedes vernos. Sus palabras fueron bastante alentadoras. Incapaz de pensar en otras objeciones, Sora miró a TK, quien asintió. Patamon en su cabeza también parecía bastante emocionado por esta próxima batalla. Incluso Billomon parecía extrañamente interesado en esta pelea. Estamos listos, dijo Sora con calma, mirando al campeón frente a ella. Excelente. Nos pondremos en posición y cuando dé la señal, dalo todo. Sora asintió y agarró su digivice con fuerza. TK copió sus movimientos cuando Patamon saltó de su casco y se paró a su lado. Hubo un par de minutos de silencio mientras los cuatro esperaban la señal. No había señales de vida en ningún lugar del bosque. No había pequeños insectos revoloteando, ni el canto de los pájaros parloteando por encima de ellos. En cambio, solo hubo un silencio opresivo, como en cualquier momento el mismo bosque cobraría vida y los atacaría. Ahora. Gritó una voz invisible. Inmediatamente, Sora y TK levantaron sus digivices hacia el cielo y el área fue bañada por una poderosa y brillante luz. Puppetmon se meció lentamente en su silla, frente a la miríada de monitores frente a él. Cada uno mostró una cosa, y solo una cosa, se fue. Alzó las manos al aire con aburrimiento. Había estado preparando sus juguetes para cuando aparecieran los elegidos. Los había estado preparando desde que vio por primera vez a los mocosos. Mirando hacia la mesa cercana, se podían ver 4 muñecos pequeños. Cada uno se asemeja a un elegido en particular. Había hecho uno de cada uno de los dos que podrían volverse mega, así como uno del niño y la niña. No había tenido tiempo suficiente para acabar con los demás y estaba empezando a olvidar cómo eran. Oh, bueno, si se hubiera olvidado, debían de haber sido aburridos. Asintiendo para sí mismo ante su impecable lógica, una conmoción repentina en uno de los monitores lo hizo mirar hacia arriba. Si tuviera corazón, habría estado latiendo. 2 de los elegidos estaban allí. Allí mismo en su bosque. Se rió felizmente para sí mismo, observándolos rápidamente. Uno era el niño y la otra era una niña con casco. Qué desafortunado que solo tuviera una muñeca que funcionara. Bueno, era bueno adaptándose. Puppetmon se acomodó frente al monitor y se puso cómodo. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado. Joe se sentó en un tronco a las afueras de la tienda médica. Matt todavía no se había despertado, a pesar de que todas sus heridas se habían curado por completo. Al menos, las heridas que podían ver se habían curado de todos modos. No se sabía cómo la experiencia cercana a la muerte de Matt afectaría su mente y Joe estaba ansioso por descubrirlo. Había leído un poco sobre lesiones en la cabeza y había aprendido información bastante aterradora. Algo lo suficientemente traumático como para hacer que un paciente pierda el conocimiento durante más de 24 horas, podría haber causado fácilmente algún daño cerebral u otras lesiones internas.
Y Joe realmente no tenía ganas de explicar ese concepto a un Gabumon angustiado y confundido. Entonces Sora se había ido a asestar un golpe contra los maestros oscuros y se había llevado a TK con ella. Mad no estaría feliz con eso cuando se despertara. Se pasó las manos por el pelo con frustración. ¿Qué te pasa, Joe? Gomamon habló desde su lado. ¿De qué te preocupas ahora? Luego estaba Gomamon, quien nunca parecía enfadarse, sin importar lo mal que parecieran las cosas o lo mal que Joe la cagó. Era como el polo opuesto de Joe en casi todos los sentidos. No es nada, Gomamon, trató de decir Joe con desdén. Bueno, parece que un montón de nada te ha estado molestando últimamente, dijo el novato, mirando a su compañero suplicante. Vamos, Joe. Siempre te preocupas por algo. Está en tu naturaleza. Entonces, ¿por qué no me lo dices y te lo quitas del pecho? Joe frunció el ceño, pero cedió. Me preocupa si tomé la decisión correcta o no, murmuró. Dejé que esos dos se fueran sin mí. Matt estará a salvo aquí. Debería haber ido y ayudarlos a pelear. Solo soy un cobarde. ¿Te quedaste atrás porque estabas asustado por ti mismo? Preguntó Gomamon. Joe frunció el ceño pensativo. No. Entonces no eres un cobarde, razonó simplemente su socio. Solo relájate, Joe. Joe, a cambio, se limitó a hundir aún más la cara en sus manos. Sigo tomando las peores decisiones. ¿Quién puede realmente decir eso? Contraatacó Gomamon. Nadie sabe cómo terminarán las cosas al final. Todo lo que podemos hacer es apegarnos a nuestras decisiones lo mejor que podamos y admitir que nos equivocamos cada vez que cometemos errores. Así que anímate, Joe. No es tan simple. ¿Qué pasa si uno de ellos muere mientras yo no estoy allí? ¿Qué pasaría si yo estuviera allí? ¿Hubiera cambiado las cosas? ¿Sería mi culpa si uno de ellos muere cuando yo podría haber hecho algo al respecto? ¿Qué pasa si estar allí empeora las cosas? Interrumpió Gomamon. Nunca lo sabrás, así que ¿por qué preocuparte por eso? Joe contuvo el deseo de gritar. Su socio simplemente no lo entendió. No podría vivir con la culpa de saber que podría haber hecho una diferencia. ¿Ocurre algo? Preguntó una vieja voz afable. Los dos se volvieron para ver a Genai caminando tranquilamente hacia ellos. Pareces preocupado, Joe. Más de lo habitual, continuó. Quizás te arrepientes de no haber acompañado a los demás. Lo soy, señor, respondió Joe cortésmente. Genai levantó una mano. Por favor, Genai está bien. ¿Puedo sentarme aquí? Preguntó, señalando el asiento vacío junto a Joe. Joe asintió y el anciano se sentó, suspirando mientras lo hacía. Supongo que estás preocupado por Sora y Takeru. Sí, lo soy, respondió torpemente. ¿Te arrepientes de que quizás tus servicios se presten mejor en el campo de batalla, en lugar de quedarte aquí con viejos entrometidos como yo? Genai cuestionó con una sonrisa. El silencio de Joe fue toda la respuesta que necesitaba. Siempre es difícil tomar decisiones bajo este tipo de presión, dijo Genai, llenando el silencio. Sientes que la elección incorrecta condenará a todos y todo lo que amas. Joe y Gomamon miraron fijamente a Genai, que parecía estar perdido en su propio pequeño mundo. Sientes toda esa presión sobre ti, el peso de la mirada de todos mientras te miran, esperando que tengas éxito. La idea de fallarles es dolorosa más allá de lo creíble. El aguijón de la decepción, la agonía de la pérdida. Toda la voluntad de siga su simple decisión. Pero no será una sola opción. Como la vida, no es una única encrucijada que debe atravesar, sino un laberinto de ellas. Y a medida que continúa por el camino específico que ha elegido, el peso de esas decisiones se suma y comienza a preguntarse si todo este tiempo perdió el camino correcto hace mucho tiempo. Genai se volvió para mirar a Joe, quien por una vez pudo ver la edad en los ojos del anciano. Joe se preguntó cuántos años tenía Genai. Lo importante es no rendirse nunca. Sus elecciones no se pueden cambiar una vez hechas. Debe continuar por el camino que ha elegido, de lo contrario, todas las pérdidas serán en vano. Nadie puede ver lo que traerá el futuro, así que haga su elección y apéguese a ella. Enfréntese a las consecuencias y siga adelante. Eso es todo lo que puedo hacer. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer.
El silencio saludó el final del discurso de Gena y cuando Joe miró boquiabierto al anciano. ¿Entonces estás diciendo que solo tengo que lidiar con las consecuencias, sean las que sean? Repitió Joe. Eso realmente no me consuela en absoluto. No estaba destinado a consolarte, dijo Genai. Tenía la intención de enseñarte que así son las cosas. A veces solo tienes que lidiar con las consecuencias, en lugar de pensar en cómo podrías haberlas evitado. Pero anímate, Joe. Genai le dio una palmada en la espalda al niño. No ha sucedido nada todavía. Es posible que hayas tomado la decisión correcta, aún es demasiado pronto para saberlo. Joe trató de sonreír, pero de repente el suelo se movió. Todo el suelo tembló violentamente, haciendo que tanto Genai como Joe se cayeran de sus asientos. Un pequeño número de Digimon también cayó, mirando a su alrededor con horror y confusión. Otro batido. Había enormes olas en el agua que rodeaba su santuario. Los bancos de peces que se podían ver nadando, se dispersaron mientras todo el bosque cambiaba. ¿Qué está pasando?, gritó Gomamon. Los ojos de Genai estaban muy abiertos y llenos de pánico. Algo está atacando el santuario. Genai se dio cuenta antes de ponerse de pie. Prepárense para la batalla. Deben ser los maestros oscuros. Nos han encontrado. Otro temblor poderoso, seguido por el sonido de un trueno, reverberó por todo el bosque submarino. Todos los Digimon cercanos entraron en una ráfaga de movimiento, difundiendo la noticia de que estaban siendo atacados por toda la base. Joe, Gomamon, ordenó Genai. Asegúrate de que Matt y Gabumon estén bien. Parece que es posible que necesitemos tu ayuda después de todo. Todo volvió a temblar y apareció un Digicode rodeando la barrera entre el bosque y el agua. Hubo un fuerte crujido y luego una sensación de apresuramiento. El agua fluía hacia abajo junto a ellos, como si todo el santuario estuviera siendo empujado hacia arriba a gran velocidad. Están rompiendo las protecciones, gritó Genai. Centaurumon, Monzaemon, tenemos que estar listos para correr. Saquen a los jóvenes de aquí. Hubo un gran sonido de desgarro. Joe miró hacia arriba para ver que el techo, que anteriormente estaba cubierto de agua, se rompía para ser reemplazado por corrientes verdes de datos. Era como si se revelara el funcionamiento interno del mundo digital. Entonces, de repente, numerosos cables negros y gruesos emergieron de las grietas y se hundieron directamente en el suelo. ¿Qué diablos está pasando? Joe gritó, se puso de pie y corrió hacia la tienda médica. Rápidamente se enfrentó a un Gabumon de aspecto angustiado. ¿Qué está pasando?, preguntó el novato. Estamos siendo atacados. Joe gritó alarmado. J, solo quédate aquí y protege a Matt por ahora. Volveremos en un segundo. Sin esperar una respuesta, Joe se apresuró a salir justo cuando una voz familiar comenzaba a sonar desde el cielo. ¡Ey, ey, ey! Cantaba fuerte. Es hora de rockear. Oh no, Joe murmuró en reconocimiento. Gomamon, serán mejor que digievolucionas. Un instante después, Ikakumon estaba a su lado. Listo cuando tú lo estés, Joe, dijo, sus ataques preparados. Joe miró hacia el cielo, justo a tiempo para que las grietas desaparecieran y fueran reemplazadas por un cielo azul. Hubo otro temblor que casi lo derriba. Joe miró a su alrededor y se dio cuenta de que toda su base había salido a la superficie. Es como si nos hubieran teletransportado, se dio cuenta. Como esos túneles que usaban Ichi y Genai. Como Etemon. Pero no había tiempo para pensar en ello por más tiempo. Emergiendo de la nueva línea de árboles, llegó el gran Digimon en persona. Ahora vestida de metal, pero aún luciendo las mismas gafas de sol. Estaba claro que, a pesar de su cambio de apariencia, el Digimon no había cambiado mucho en personalidad. Detrás de él había otra figura familiar, aunque mucho menos amenazante. Etemon. Ogremon. Joe gritó. ¿Cómo estás aquí? No te mataron. Ogremon no dijo nada más que prepararse para la batalla, sacando su garrote y practicando algunos golpes. El Mega Digimon metálico se volvió para mirar a Joe por un segundo antes de que el reconocimiento pareciera golpearlo. Jaja. Te recuerdo. Tú eres el cobarde. Esta magnificencia que ves ante ti se debe a que estoy absorbiendo el poder de la red oscura, bebé. Gritó triunfalmente.
Me aferré a mí mismo durante esos años de infierno. Soy una estrella demasiado grande para simplemente desaparecer en la noche. Ahora soy Metaletemon. Soy más grande, más malo y mejor que antes. Como Coromon. Metaletemon. Entonces eres un mega. Metaletemon sonrió. Nada se te escapa, ¿verdad? Cuatro ojos. Pero tienes razón. Quizás ahora te des cuenta de lo jodido que estás en realidad. Y supongo que ahora estás trabajando para él, dijo Gomamon, con disgusto en su voz. Ogremon? Ogremon hizo una mueca, pero siguió sin decir nada. Metaletemon, por otro lado, se puso en posición de batalla cuando varios Digimon de la resistencia lo rodearon, bloqueándolo de Joe y Kakumon. Genai reapareció rápidamente, seguido por Centaurumon y Monzaemon. Lo detendremos, ordenó Centaurumon, apuntando su cañón del brazo hacia el Mega. Digi evoluciona a la máxima y corre. Correr es inútil en este momento. Monzaemon corrigió, sus ojos normalmente amables duros. Nos han traído de vuelta al bosque de Puppetmon. Escapar es imposible. Necesitamos vencer a este tipo ahora. Manténlo a raya por ahora, ordenó Genai. Parece que necesitaremos tu ayuda ahora de todos modos, Joe. Si puedes digievolucionar, hazlo. Necesitaremos todo el poder que podamos obtener para esta pelea. Derecha. Joe dijo decidido. Su cresta comenzó a brillar. Red oscura. Metaletemon gritó, abriendo los brazos. La red de cables por encima y por debajo de ellos brillaba con un color rojo amenazante. Joe sintió una presión repentina en su pecho antes de que Ikakumon regresara a Gomamon, sorprendiendo a todos los presentes. Metaletemon lo regañó, moviendo su dedo. Nada de eso ahora. No vas a arruinar mi gira de regreso. Jaja. Pero destruimos su red. Joe protestó, completamente aturdido por su ahora aparente impotencia. Todo lo que hicieron fue moverlo, se rió Metaletemon. Luego sonrió, haciendo estallar sus nudillos metálicos mientras muchos Digimon de resistencia se apresuraban hacia adelante. Tráelo. Veamos cómo te va sin que tus humanos pequeños te ayuden. Birramon. Sora gritó de preocupación cuando el poderoso pájaro cayó del cielo y se desdigibó de nuevo en Billomon. Sora se apresuró hacia adelante, logrando atrapar a su compañero mientras caía. ¿Estás bien?, susurró preocupada. Estoy bien, respondió Billomon. No puedo esperar para darles una lección a esos Garbagemon más tarde. Sora sofocó rápidamente el deseo de sonreír. Ella parecía aterrorizada. Tenemos que retroceder. Llamó a Teka y a Gemon, que estaban reteniendo a algunos Garbagemon. Los dos asintieron mientras la seguían a un claro cercano. Dando vueltas, Angemon disparó su mano del destino a un Garbagemon cercano, eliminándolo en un instante. Sus amigos inmediatamente devolvieron el fuego al campeón. Dispararon sus bazucas y no pasó mucho tiempo antes de que Patamon también se uniera a los otros tres en el suelo. Teka levantó a su compañero mientras el Garbagemon descendía sobre ellos. Manos donde pueda verlas. Gritaron, empujando a los niños al suelo y apuntando sus armas a sus espaldas desprotegidas. Sora gruñó, pero se quedó quieto. Parece que los tenemos. Gritó uno de los Garbagemon. Llama a Cherrymon. Ha estado esperando esto. Los ojos de Sora se agrandaron. Esto es lo que estaban esperando. Manos fuertes todavía la sujetaban a ella y a Teka, pero sabía que él estaba pensando lo mismo. Esperaba que los miembros de la resistencia a su alrededor hubieran escuchado eso. Todo lo que tenían que hacer ahora era esperar. Pasaron un par de minutos en un tenso silencio. Aún incapaz de moverse, Sora estaba empezando a ponerse rígida antes de escuchar el fuerte sonido del viento que soplaba a través de los árboles. Casi como si un gran lote de hojas se estuviera moviendo por el aire. Esforzándose por levantar la cabeza un poco, Sora logró localizarlo. Un gran cerezo de aspecto sobrenatural se acercó a ellos a lo largo de sus muchas raíces. Le recordó a Sora un insecto, corriendo por el suelo de esa manera. ¿Afirmaste haber capturado a los elegidos?, preguntó Cherrymon. Sí, señor, dijo uno de los Garbagemon, haciendo un gesto hacia sus hombres para que se movieran para que Cherrymon pudiera ver. Atrapamos a estos dos causando problemas no muy lejos de aquí.
Los capturamos rápidamente y sin uso de fuerza excesiva, según sus órdenes, señor. Cherrymon se inclinó hacia Sora, examinándola críticamente. Sus grandes ojos amarillos se clavaron en los de ella, como si juzgaran su alma. Después de un minuto de tenso silencio, retrocedió. Sí, no hay duda, decidió. Estos son definitivamente humanos, pero ¿por qué solo hay dos? ¿Se escaparon los demás? No vimos a nadie más, señor, informó Garbagemon. Solo fuimos atacados por dos campeones. Cherrymon frunció el ceño. ¿Campeones? Murmuró para sí mismo en confusión. ¿Por qué solo? Sus ojos inmediatamente se lanzaron hacia Sora, donde su digivice todavía era visible colgando de su cinturón. ¿No tomaste su digivice? Cherrymon rugió. Es una trampa, cañón de energía. Gorillamon rugió cuando numerosos miembros de la resistencia se hicieron visibles alrededor del claro. Su ataque golpeó inmediatamente al último, prendiendo fuego a sus hojas y obligándolo a alejarse de los elegidos. El Garbagemon inmediatamente se dio la vuelta para ver que estaban rodeados, ignorando por completo a Sora y TK. Fue un error. Hubo otro destello de luz brillante y Vilramon y Agemon salieron disparados en medio del Garbagemon, cargando a sus compañeros y derribando a muchos de los Digimon. ¡Ataque! ¡Ataque!, ordenó Gorillamon, disparando su cañón repetidamente a Cherrymon. La compañía de Woodmon cargó contra el sorprendido y aturdido Garbagemon, muchos logrando hundir sus raíces profundamente en los Digimon opuestos, drenándolos de energía antes de que pudieran reaccionar. Ninjamon saltó entre los Woodmon, ensartando a muchos más Garbagemon con sus shurikens de gran tamaño. Aquellos que lograron poner en funcionamiento sus bazucas pronto se vieron envueltos en fuego y luz sagrada de Vilramon y Agemon respectivamente, que flotaban por encima del claro. Vienen muchos más. Sora gritó, notando la gran cantidad de Garbagemon acercándose rápidamente y rodeándolos. No vamos a poder aguantar por mucho tiempo. ¿Dónde está Cherrymon? TK preguntó en los brazos de Angemon. Se escapó. No lo sé, admitió Sora mirando a su alrededor. Vilramon inmediatamente se zambulló a un lado para evitar algunos disparos de Garbagemon. No podemos digievolucionar aquí, gritó Vilramon. Estamos demasiado expuestos. Entonces vamos a reducir al enemigo, dijo Angemon, evitando con gracia una ráfaga de disparos. Hasta que se nos presente una oportunidad. De acuerdo, Meteoruin. La mano del destino. Gorillamon se enfrentó a Cherrymon y volvió a encender su cañón. Cherrymon bloqueó enojado el ataque con su bastón, antes de sonreírle. Puede que seas poderoso para ser un campeón, pero yo sigo siendo un definitivo. Él declaró. No tienes ninguna oportunidad. Cherrymon hizo un gesto hacia adelante y numerosas enredaderas salieron disparadas de él para enredar a Gorillamon. Los ojos del campeón se abrieron, saltando y esquivando las enredaderas lo mejor que pudo, y usando su cañón de energía para cortar algunas. Sin embargo, no importa cuántos cortara, más saldrían del dosel de Cherrymon y dispararían hacia él. No podía permitirse desperdiciar energía fallando, por lo que tendría que cerrar la brecha. Corriendo hacia el último, Gorillamon esquivó otro par de enredaderas que intentaron atraparlo, antes de empujar su cañón en la cara del último. Energita no. Gorillamon comenzó, antes de que un grupo de enredaderas atraparan su brazo de cañón y lo apuntaran lejos de Cherrymon. Cherry Blast. Un par de cerezas en el pelo de la Ultimate se separaron y dispararon hacia el Gorillamon inmovilizado. Con una poderosa explosión fue golpeado, tirándolo hacia atrás a través de un árbol cercano. Se puso de pie tembloroso, mirando a Cherrymon con ira. Esta pequeña pelea ha durado bastante. Ningún campeón puede superar mi fuerza. Cherrymon se jactó. Este es mi campo, mi batalla. ¿Todo tu plan dependía de poder vencerme en un combate singular? ¡Qué ridículo! Normalmente, estaría de acuerdo contigo, declaró Gorillamon, mirándolo. Pero en mis viajes he aprendido que la táctica y la determinación pueden jugar un papel tan importante en una batalla como el poder puro. Cherrymon enarcó una ceja. «¡Qué idea más tonta!», afirmó. Si tal cosa fuera verdad, habrías derrotado a mi maestro hace mucho tiempo.
Deja tus tonterías para tus propios soldados. Quiero estar del lado ganador. No has ganado todavía. Gorillamon gritó y cargó. En respuesta, Cherrymon casi perezosamente disparó enredaderas hacia él, con la intención de inmovilizarlo una vez más. En lugar de esquivar, Gorillamon agarró las enredaderas con la mano izquierda y tiró tan fuerte como pudo. Sorprendido, Cherrymon perdió el equilibrio cuando Gorillamon puso toda su fuerza en derribar lo último. Gruñendo, Cherrymon cavó sus raíces en el suelo, manteniéndolo algo estable, aunque todavía inclinado hacia Gorillamon. El último sonrió. Idiota. Ahora estás atascado también. Gritó triunfalmente cuando algunas cerezas empezaron a brillar. Agumon apuntó bien su aliento de pimienta, golpeó la ráfaga de energía justo cuando salía del cañón. Lo último de lo que Gorillamon fue consciente fue de un dolor increíble en su brazo derecho antes de desmayarse por completo. Los ojos de Gorillamon se abrieron al darse cuenta, el campeón rápidamente apuntó su cañón hacia las cerezas. Cañón de energía. Gritó, disparando con todas sus fuerzas. Cherry Blast. La explosión de energía golpeó las cerezas cuando abandonaron las ramas. La explosión envolvió completamente a lo último. Solo sus gritos de dolor fueron audibles por encima del sonido de la explosión. Las enredaderas envueltas alrededor de la mano de Gorillamon se marchitaron y estallaron en datos. Se quedó mirando las llamas mientras el humo de la explosión se apagaba. Gorillamon, exhausto, sintió un momento de orgullo por el hecho de que se las arregló para superar a un máximo. Desagüe de madera. Sin previo aviso, las raíces brotaron del suelo, envolviendo a Gorillamon y atándolo con fuerza. Luchó con todas sus fuerzas, pero aún así no pudo liberarse. Mirando hacia adelante con impotencia, vio a Cherrymon salir de las llamas, con una expresión de ira indescriptible en su rostro. Todas sus hojas se habían quemado, dejándolo como una maraña de corteza carbonizada con brillantes ojos amarillos. Te voy a secar, luego voy a matar a esos niños. Cherrymon gritó casi salvajemente. Tu plan ha fallado y yo gano. Gorillamon sintió que su energía restante lo abandonaba mientras las raíces se clavaban en su piel. Maldita sea, fallé, se maldijo a sí mismo mientras sus pensamientos se volvían confusos. Lo siento, nunca tendré esa respuesta ahora. Sus manos se aflojaron y su cuerpo estalló en datos, que flotaron hacia arriba en el aire cuando Cherrymon se rió para sí mismo. Ah, eso está mejor. Ahora, ¿dónde están esos mocosos? Una repentina luz brillante de arriba atravesó sus pensamientos. Garudamon. Gritó una voz poderosa. Un gran monstruo pájaro humanoide estaba allí en el aire, un calor intenso prácticamente irradiaba de él. Murmuró Cherrymon para sí mismo. Miró a su alrededor a la tierra quemada y maltratada a su alrededor. Numerosos Digimon todavía estaban luchando contra Garbagemon, pero su número estaba empezando a disminuir. Deberían tener muchos más refuerzos que este. ¿Qué estaba pasando? Supongo que es hora de irse y pelear otro día, pensó para sí mismo. Más tarde encontraré la manera de atrapar a esos niños. El terror lo atravesó al recordar lo que dijo su maestro. Mañana Cherrymon, no esperaré más. Las frías palabras de Puppetmon atravesaron su cerebro como un carámbano. El pánico comenzó a instalarse. Si no regresaba con los elegidos, estaría acabado. Su maestro lo aniquilaría, y eso era si tenía suerte. Cherrymon se estremeció, había visto lo que le había pasado a algunos de los Digimon que habían provocado la ira de Puppetmon. No fue bonito. Quizás debería huir. Tendría que dejar el bosque, sería imposible evadir a su amo por mucho tiempo de otra manera, la mano del destino. Una luz sagrada se disparó a través de la última en pánico, haciéndolo gritar de agonía. Girando, vio a un Digimon ángel de aspecto furioso mirándolo, su aura divina pulsando peligrosamente. ¿Golpearme en la espalda? Eso es un poco deshonroso para un ángel, refunfuñó Cherrymon, retrocediendo nerviosamente. Cállate, siseó Angemon. ¿Dónde está TK? ¿Qué hiciste con él? ¿Oms? Evidentemente, esto fue lo incorrecto para decir cuando otro rayo de luz atravesó su lado izquierdo. Cherrymon casi se cae cuando su bastón fue completamente incinerado. ¿Cómo fue este campeón tan fuerte?
Respuesta incorrecta, dijo Angemon, con voz escalofriante. Lo estaba sosteniendo en mis brazos cuando de repente desapareció. Sé que debes tener algo que ver con eso, así que habla. Cherrymon comenzó a reír. ¿Así que usó eso? Dijo, casi histérico. Quizás no me matará después de todo. ¿Dónde está TK? Angemon demandó, agarrando a Cherrymon y levantándolo con una fuerza impresionante. ¿Qué has hecho con él? Está con Puppetmon ahora. Cherrymon se rió a carcajadas, no iba a morir. En su mansión. El nuevo juguete de mi amo. Oh, qué diversión se va a pasar. Estoy a salvo, jajaja. ¿Dónde está esta mansión? Angemon gritó. Respóndeme. No está muy lejos de aquí, sobre esa colina de allá. Cherrymon dijo, señalando para mostrarlo. Angemon no quedó impresionado. Necesito algo mejor que niebla de ilusión. Cherrymon gritó, una gran cantidad de gas púrpura salió disparado de su boca hacia la cara de Angemon. El campeón retrocedió, asaltado por visiones de un TK torturado mientras lo último se escapaba. Esquivó por poco la cola de uno de los ataques de Garudamon que incineró a todo un batallón de Garbagemon, antes de abandonar el claro. No fue hasta unos minutos más tarde, cuando Sora y Garudamon aterrizaron y se enfrentaron a un angustiado Angemon que se enteraron de lo que había sucedido. La emboscada había fracasado. Gorillamon estaba muerto, Cherrymon había escapado y Tekka había sido capturado. Tekka parpadeó, asombrado por su cambio de escenario. Lo último que sabía era que Angemon lo sostenía en sus brazos y acababa de salvar a un Ninjamon de ser borrado, cuando de repente apareció en una habitación oscura sin luz exterior a la vista. Entrecerrando los ojos en la oscuridad, Tekka casi pudo distinguir las extrañas y espeluznantes formas que lo rodeaban. Trató de moverse, pero accidentalmente chocó contra algo de madera, que cayó al suelo con un ruido que lo hizo saltar. Calmándose, Tekka miró al títere caído y se tranquilizó. Es solo una marioneta, se dio cuenta. Una marioneta de Floramon. Nada de qué preocuparse. Entrecerrando los ojos en la oscuridad y mirando más allá de las formas extrañas, Tekka casi podía ver la puerta de esta habitación. Con cuidado, tratando de evitar chocar contra algo, se dirigió a la puerta. Quizás también podría encontrar a Angemon o Sora. Justo cuando se dirigía hacia allí y alcanzaba el pomo de la puerta se abrió hacia afuera y la luz bañó la habitación desde el exterior. Parpadeando sorprendido, Tekka miró hacia arriba y vio una pequeña figura en la entrada. Una figura muy familiar que sostiene una pequeña muñeca en la mano. Ahí tienes. Puppetmon dijo felizmente. Por fin te encontré. Metaletemon se rió mientras lanzaba sin esfuerzo a Centarumon sobre las cabezas de sus compañeros. Bloqueó un puñetazo de un Monzaemon enojado, luego le dio una patada al enorme osito de peluche en el estómago, tirándolo hacia atrás y hacia otro número de Digimon tratando de atacarlo. Una andanada de ataques lanzados desde una variedad de Digimon a Ninjamon, golpeó el Mega Cuadrado, levantando enormes columnas de polvo. Dark Ball, dijo Medletemon, extendiendo su mano. Una poderosa bola de energía oscura se lanzó hacia adelante y vaporizó a un buen número de los Digimon con los que estaba luchando. Metaletemon se rió mientras muchos de los demás se acobardaban ante su poder. Ni siquiera podían hacerle daño, mucho menos golpearlo. Rayo solar. Centarumon gritó, disparando su cañón varias veces al Mega. Cada disparo simplemente rebotaba o se apagaba al entrar en contacto con el Mega. Ataque de corazones. Monzaemon gritó, disparando su corazón hacia el Mega. Metaletemon parecía confundido cuando los corazones rosas lo envolvieron. Una sonrisa inmediatamente dividió su rostro, una sensación eufórica de alegría lo recorrió por el efecto de los ataques. Riendo, Metaletemon disparó dos bolas de energía oscura, haciendo estallar la burbuja y alejando a Centarumon y Monzaemon lejos de él. Buen intento, pero no es lo suficientemente bueno. Apunta a los cables. Joe dijo desde muy atrás. Sácalos y podremos evolucionar y ayudarte. Monzaemon asintió con la cabeza, su pata brillando de color azul. Pata de poder. Gritó cargando hacia el cable más cercano que sobresalía del suelo. De un solo golpe se redujo a datos. Metaletemon grunó. Mocoso irritante.
Cuida de él, siervo, ordenó, antes de volverse hacia los restos de la resistencia. Greymon asintió, antes de moverse hacia Joe, Gena y Gomamon. No, no lo haces. Gritó Centarumon. Yedgallop, resplandeciente de poder, disparó hacia adelante a una velocidad increíble. Tomando a Ogremon completamente por sorpresa, eliminó el virus y lo hizo volar a través de un par de árboles y lo perdió de vista. Gracias, Centarumon, dijo Gomamon amablemente. No lo menciones, mencionó el campeón antes de apuntar su cañón a otro cable. Rayo solar. El cable colapsó debajo del asalto y se desvaneció en datos. No quedaban demasiados cables, pero Metaletemon estaba perdiendo la paciencia. Su ataque se volvió más brutal, menos burlón y más serio. Claramente incómodo con la idea de luchar contra otro elegido a pleno poder, su asalto a sus fuerzas se estaba volviendo más mortal. Cada vez más Digimon morían por sus ataques de energía. Pronto, solo un puñado de Digimon seguían en pie y solo quedaba un cable, el que estaba directamente detrás del Mega. Centarumon, Monzaemon y un solo Ninjamon se acercaron con cautela. Todos estaban exhaustos, pero todo lo que tenían que hacer era destruir ese cable final justo detrás de Metaletemon y luego Zudomon podría unirse a la batalla. No era una gran esperanza, pero al menos les daría una oportunidad. Fue un empate, el más mínimo error de cualquiera de los lados podría resultar en consecuencias desastrosas. Gena miró esto con la respiración contenida. Muchos de los Digimon más jóvenes que habían estado protegiendo habían logrado escapar con un pequeño guardia, pero todos los demás habían sido borrados por este único y monstruoso Digimon. Sin mencionar, pensó el anciano, mirando los árboles alienígenas que los rodeaban. No pasará mucho tiempo antes de que las fuerzas de Puppetmon se den cuenta de que estamos aquí y ataquen. La materialización de una pequeña sección de bosque no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Pronto, las fuerzas de Puppetmon invadirían el área y quedarían atrapados en una batalla a 3 bandas. Tal cosa sería desastrosa para ellos, o al menos para lo que quedaba de ellos. Gena miró a Metaletemon, quien no podía moverse ni golpear a ninguno de los 3 rápidos Digimon con los que estaba luchando por temor a exponer su último cable. Había pasado demasiado tiempo desde que vio una pelea de Mega Digimon. Era tan aterrador como recordaba, un poder tan increíble. Ni él ni Joe notaron la gran forma que se acercaba sigilosamente detrás de ellos, pero Gomamon sí. Saltó frente a Joe de inmediato, gruñendo a Ogremon que había levantado su garrote. No dejaré que los lastimes. Gritó Gomamon. Ogremon se congeló, su garrote aún en el aire. No dejaré que los lastimes, Ogremon. Su agarre se apretó mientras Gomamon continuaba mirando, mostrando los dientes a Ogremon. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo, Leomon? Pensó Ogremon. ¿Por qué los proteges? ¿Por qué estás trabajando para Metaletemon? Joe le preguntó al campeón. Es un maníaco que quiere apoderarse del mundo digital. Porque si no lo hago me matará, respondió Ogremon, para sorpresa del chico. Y no quiero morir. Así que te darás la vuelta y harás lo que él te diga. Gomamon resumió con disgusto. No eres más que un cobarde que se alía con el matón más grande que puede encontrar. Ogremon gruñó. ¿Y qué habrías hecho? Preguntó enojado. Habría muerto. Gomamon dijo con orgullo. Prefiero morir antes que traicionar lo que creo. Bueno, no todos somos tan buenos como tú, dijo Ogremon, antes de detenerse en seco, su mente corriendo. Las palabras de Leomon volaron de regreso a él en ese momento. ¿Qué te convierte en un cobarde? Grapleomon preguntó, sus penetrantes ojos azules mirando profundamente en el alma de Ogremon. Fue como una revelación, porque Leomon siempre hacía lo que hacía. Preferiría morir antes que traicionar lo que creía. Proteger a los más débiles que él. Ya sea simplemente defendiendo a un grupo de bebés de un gran matón o defendiendo al mundo de los Mega Digimon, nunca se desvió de sus creencias. Es por eso que luchó contra ellos cuando apareció Devimon, porque se fue para luchar contra los maestros oscuros, a pesar de la inmensa diferencia de poder entre ellos. Para Leomon, las probabilidades no importaban. Para este Digimon novato mirándolo en este mismo momento, no le importaba. Leomon proclamó que Ogremon era su igual, a pesar de la diferencia de poder entre los dos.
Sin embargo, Greymon siempre se había inclinado a la voluntad de los demás, a personas como Devimon, Metaletemon y los Dark Masters. ¿Por qué Leomon afirmaría que eran iguales? Creía que Ogremon era lo suficientemente fuerte como para finalmente hacer lo que quería hacer, en lugar de lo que los demás querían. Nadie lo sabría si no lo hiciera. Si simplemente seguía las órdenes y mataba a los elegidos, Leomon nunca lo sabría. Pero lo haría. Hubo una explosión de energía oscura detrás de ellos cuando Metaletemon eliminó a Ninjamon, dejando solo a Centarumon y Monzaemon. «Vamos, Minion». Metaletemon gritó, los ojos nunca dejaron a los dos exhaustos Digimon frente a él. «Mátalos ya». Fue en esas palabras que un cambio repentino se apoderó de Ogremon. La rabia hervía dentro de él. Todas esas veces que Devimon lo había despedido, otros seres le habían dado órdenes, nunca se le había permitido hacer lo que quería. Todo le vino en ese único momento. Con los brazos temblorosos de miedo y rabia, Ogremon miró entre el niño asustado y elegido frente a él y Metaletemon detrás de él. Respiró hondo y eligió. TK luchó desesperadamente en el agarre de hierro de Puppetmon. El Mega lo arrastró por la casa espeluznante, buscando algo de lo que parecía no poder recordar el paradero. Cuando el Mega abrió cierta puerta, sus ojos se iluminaron de felicidad. «¡Ah! ¡Aquí estamos!», gritó, arrastrando a TK con él como una ocurrencia tardía. TK miró con horror al ver tres muñecos más, esta vez parecidos a Matt, Kari y Tai. «Ahora, ¿ves que estas muñecas que hice me permiten controlarte?», explicó Puppetmon, soltando al niño y moviendo los brazos de las muñecas TK. TK sintió que sus brazos se movían, imitando los de la muñeca. No importa cuánto lo intentara, parecía que no podía obligarlos a moverse en otra dirección. Puppetmon soltó una risita e hizo que la muñeca se golpeara en la cara, tirando a TK al suelo. Prácticamente ahogándose de la risa, el Mega loco se acercó al niño caído y lo levantó violentamente de nuevo. «Ahora que estás aquí vamos a jugar algunos juegos juntos. Los últimos fueron tan aburridos, pero tú no lo pareces». «Serán mejor que no seas», un timbre repentino interrumpió a Puppetmon. Soltó a TK y se acercó a un monitor en el otro extremo de la habitación. «Sí, ¿qué es eso?», preguntó molesto. «Maestro, soy yo, Cherrymon», respondió una voz confusa. «Acabo de escapar de una emboscada de los elegidos, pero creo que están en camino aquí». «Ah, entonces me los traes como dijiste que harías, excelente Cherrymon», Puppetmon dijo con impaciencia, presionando el botón para terminar las comunicaciones. «No espere». Puppetmon se dio la vuelta. «Ahora es el momento de jugar», se detuvo, dándose cuenta de que TK había abandonado la habitación en el instante en que se había alejado del chico. Puppetmon dejó escapar un suspiro. «¿Por qué todos mis juguetes siguen tratando de huir de mí?», preguntó frustrado. Luego se dio cuenta de las muñecas que faltaban y gritó. «Ese mocoso. Supongo que tendré que darle una lección». Agarrando la muñeca TK con fuerza, Puppetmon salió de la habitación en busca del niño. TK corrió por la mansión, sus brazos acunando las muñecas de su hermano y amigos, buscando desesperadamente la salida a esta casa de pesadilla. Pero fue imposible. La mansión en la que se encontraba pareció cambiar incluso mientras la atravesaba corriendo. Varias veces abría diferentes puertas que imposiblemente conducían a la misma habitación. Corría por innumerables tramos de escaleras solo para llegar a un callejón sin salida y regresar a más escaleras que conducían hacia abajo. Toda la arquitectura del lugar le hizo dar vueltas en la cabeza y le hizo sentir como si el edificio en sí estuviera jugando con él. Como si estuviera saboreando su miedo de ser acosado por Puppetmon, su misma vida en juego. «Matt, Angemon», pensó TK desesperadamente para sí mismo. «¿Dónde estás?». Angemon llegó y se quedó justo afuera de la mansión. Ciertamente fue imponente. 4 pisos de altura con un largo camino que conduce a él, bordeado de antorchas que arden una llama azul que le da al edificio un aire muy siniestro. Algo en el edificio en sí lo estaba molestando. Estaba alterando sus poderes sagrados, como si fuera una entidad maligna en sí misma. Pero no tenía tiempo para concentrarse en eso ahora mismo. Por ahora tenía que averiguar exactamente dónde estaba TK. Mirando hacia abajo, el campeón vio al herido Cherrymon cojeando desesperadamente hacia la mansión.
Angemon apretó el agarre de su bastón. Él lo haría. Joe se quedó boquiabierto activamente, ya que con un poderoso golpe de su garrote, Ogremon destruyó el último cable, haciendo que la red oscura se desmoronara por completo. ¿Realmente había logrado convencer al Digimon para que se convirtiera a su lado? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué? Metaletemon gritó de ira por esta traición. ¿Te atreves? Así es, estoy harto de inclinarme constantemente ante ti y todos los demás Digimon más fuertes. Declaró Ogremon. De ahora en adelante, haré lo que quiera. Y lo que quiero es detenerte. Ogremon pareció brillar de energía cuando dijo esto. Los demás observaron con la boca abierta cómo la forma del campeón parecía cambiar y crecer. Incluso Genai parecía sin palabras cuando Ogremon finalmente alcanzó el nivel máximo. Titamon. El nuevo último gritó a los cielos. Ahora luciendo como una versión más grande y musculosa de Ogremon sosteniendo una enorme espada con un mango de calavera, Titamon apuntó su poderosa arma a Metaletemon. Ahora déjame mostrarte mi resolución. Gritó, antes de cargar contra el Mega Gomamon. Dijo Joe. Ahora es nuestra oportunidad. El novato asintió mientras se convertía en Ikakumon y luego comenzaba a evolucionar en Zudomon. Titamon cortó con su espada a Metaletemon, quien saltó, esquivó y retrocedió de cada golpe con creciente alarma. Incluso como un ultimate todavía no puedes vencerme. Él declaró. Soy un Mega. Soy muy superior a ti en todos los sentidos. Oscilación del núcleo del alma. Titamon gritó, su espada se volvió translúcida y se balanceó a través del brazo de Metaletemon. El Mega casi gritó por el dolor repentino, antes de recuperarse y apenas esquivar otro corte. ¿Qué? ¿Cómo me lastimó eso a través de mi armadura? Preguntó, mirando hacia su brazo con preocupación. No había ninguna marca en su brazo en ninguna parte, dejándolo perplejo en cuanto a cómo el ataque había logrado lastimarlo. Mi ataque me permite golpear tu núcleo directamente. Y aún no he terminado contigo. Titamon declaró, apuntando su espada una vez más al Mega Bola Oscura. Metaletemon gritó, potenciando un ataque mucho más grande que antes. Disparó directamente a Titamon, quien lo bloqueó con su espada, pero aún se deslizó hacia atrás por la fuerza del ataque. Tener otro. Dijo el Mega, lanzando más y más bolas de energía hacia lo último. Completamente a la defensiva, Titamon no pudo hacer nada ya que una increíble cantidad de energía golpeó su espada, lo que hizo que se deslizara hacia atrás lentamente. A ambos lados de él, innumerables árboles fueron derribados por la implacabilidad del asalto de Metaletemon. Su espada comenzó a romperse. Zudomon. Otra voz gritó desde atrás. Zudomon rápidamente corrió hacia la batalla, su martillo golpeando al Mega que se vio obligado a interrumpir el ataque para esquivarlo. Zudomon se deslizó hacia Titamon, quien volvió a ponerse en posición de lucha. Los dos últimos se pararon frente al Mega, ambos listos para finalmente terminar esta pelea de una vez por todas. De repente, una sonrisa dividió el rostro de Metaletemon, poniendo nerviosos a los dos últimos. El Mega empezó a reír a carcajadas, señalando a los dos últimos como si fueran los monstruos de un circo. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil destruir mi red oscura? El Mega se rió a carcajadas, antes de chasquear los dedos. ¿Por qué crees que traje esta patética excusa de una base a la superficie en primer lugar? El suelo comenzó a temblar cuando numerosos cables salieron disparados del suelo, incluso más de los que había antes. He traído todo lo que tengo en esto. Gritó Metaletemon. Ustedes dos pequeños mierdas no me van a detener. Ahora creo que todos saben lo que viene. Los dos avanzaron, cortando cables desesperadamente en un intento de evitar lo inevitable. Red oscura. Metaletemon cantó, los cables brillaban en rojo. Inmediatamente la electricidad rodeó a Zudomon, quien gritó de dolor cuando fue devuelto por la fuerza de Gomamon. Bola oscura. Gritó el mono, apuntando al ahora indefenso novato. Titamon saltó hacia adelante, lanzándose frente al ataque justo cuando chocaba. Su espada se hizo añicos de inmediato, dejándolo completamente abierto a toda la fuerza del poderoso golpe. Metaletemon no se rindió. Envió ataque tras ataque contra Titamon, cada uno chocando y explotando contra su duro pellejo.
Las explosiones se acumularon, hasta que la última quedó completamente envuelta en fuego y humo. Enviando toda la ira de su poder contra el Digimon que se atrevió a traicionarlo, Metaletemon se rió locamente mientras las luces de la explosión destellaban en sus gafas de sol. Finalmente, el Mega se detuvo, esperando que el humo se disipara para examinar su obra. Gomamon, Joe susurró con horror, hundiéndose de rodillas en la desesperación. Genai, junto con Zentarumon y Monzaemon heridos, miraron conmocionados por el repentino cambio en sus fortunas. El humo pronto se aclaró para mostrar a Titamon todavía de pie, su armadura negra carbonizada y sus músculos temblando, pero de pie de todos modos. Detrás de él, Gomamon se quedó sin habla, completamente ileso de los ataques. Titamon gimió, levantando la cabeza para hacer contacto visual con un Metaletemon repentinamente aterrorizado. Eso es. El último murmuró lo suficientemente fuerte como para ser escuchado en el campo de batalla, antes de colapsar hacia adelante con un ruido sordo. Antes de que Genai pudiera reaccionar, Joe inmediatamente corrió hacia adelante. Con los brazos bombeando y las piernas ardiendo, Joe corrió hacia los dos Digimon y se arrodilló junto a Gomamon. El novato estaba tratando de obtener una respuesta del inconsciente Titamon, que no respondía. «Ogre, Titamon». Joe preguntó, comenzando a entrar en pánico. «¿Estás bien? Di algo». «Fallé», murmuró el último. «No pude probar nada, todo fue inútil, eso no es cierto», dijo Joe. «Salvaste a Gomamon. Todavía hay una posibilidad de que ganemos». Pero Titamon no estaba escuchando, perdido en su propio pequeño mundo. «Leomon, lamento no haber podido demostrar que era digno». Joe vio como las lágrimas caían de los ojos del Digimon agonizante. «Que no podría mostrarte lo lejos que he llegado». Incluso Gomamon guardó silencio. «Nosotros, los Ogremon, no somos del todo malos. Una vez que lo intentemos, podemos marcar la diferencia». Las lágrimas caían de los ojos de Joe ahora. «Pero fallé, estaba equivocado, no te equivocaste». Joe gritó, sosteniendo el hombro del Digimon. «Hiciste una diferencia. Salvaste a Gomamon, nos perdonaste a mí y a Genai. No puedes ser tan malo». Pero Titamon estaba demasiado ido para escucharlo. «Lamento haber sido demasiado cobarde para hacer una diferencia. Mi resolución no fue lo suficientemente fuerte. Adiós, mi amigo». Titamon luego estalló en datos mientras Joe miraba, completamente sorprendido en el lugar donde la cara del último había estado anteriormente hace solo un segundo. Gomamon inclinó la cabeza con respeto mientras el silencio descendía sobre el campo de batalla. «Jajaja». Metaletemon se rió aliviado. «Uf. Realmente pensé que estaba en problemas por un segundo. Jaja». Gomamon lo fulminó con la mirada mientras Joe temblaba de rabia. Se puso de pie y se enfrentó al Mega, sin rastro de miedo en su rostro mientras el Mega seguía riendo locamente. Gomamon miró a su compañero preocupado. Nunca antes había visto una expresión tan enojada en el rostro de su compañero. «¿Cómo pudiste?», murmuró Joe, mirando al Mega. «¿Cómo pudiste matarlo y reírte así? ¿Por qué no iba a hacerlo?», preguntó el Mega. «¿Qué eres, estúpido? Él fue la última amenaza real contra mí y la desperdició protegiéndote. Es tan gracioso. Jajaja». Joe tembló de ira, mirando a Metaletemon con una pasión que sorprendió incluso a él mismo. «¿Qué vas a hacer? ¿Mirarme fijamente?». Metaletemon se burló. «Solo eres un humano impotente. Acéptalo, he ganado». «No, no lo has hecho», respondió Joe. «Todavía estamos aquí». Metaletemon se echó a reír de eso. «Todo este tiempo he estado dudando de mí mismo, nunca confiando completamente en mi propio juicio», comenzó Joe, mientras su cresta comenzaba a brillar. «Seguí preguntándome si las cosas serían mejores si hubiera hecho algo diferente, bueno, ya no más». Gomamon miró a su compañero, antes de darse cuenta de que los datos de Titamon aún no habían desaparecido. En cambio, estaba girando a su alrededor de manera inquietante. El digivice de Joe también comenzó a brillar. «Elegí quedarme atrás y defender este lugar. Incluso si no era la mejor opción, lo elegí, y eso es lo importante. A diferencia de Ogremon, no me traicionaré solo para complacer a los demás».
Gomamon sintió que una energía extraña comenzaba a atravesarlo, muy diferente a todo lo que había experimentado antes. Fue como si sintiera una presión repentina dentro de él, aumentando hasta una altura que nunca creyó posible. Aceptaré cualquier consecuencia que venga con mis acciones, sin importar cuáles sean, y me ocuparé de eso. Y ahora mismo, elegí ir a pelear. Hasta el final. Joe declaró. ¿Estás conmigo, Gomamon? Siempre, Joe. Respondió su compañero, la luz los envolvió por completo. ¿Qué es esto? Preguntó Metaletemon, tapándose los ojos de este repentino resplandor. ¿Qué está pasando? La red oscura comenzó a chispear, algo que la abrumaba por completo. No puedes digievolucionar aquí. Es imposible. El Mega gritó contra toda evidencia en contrario. Puedo, dijo Joe, su voz era tranquila en la tormenta. Porque lo necesito. Los datos de Titamon se arremolinaron en el digivicio de Joe, y por un momento, Metaletemon vio la mirada de Titamon a través de los ojos de ese niño. Entonces el mundo estalló en luz, haciendo retroceder a Metaletemon mientras una voz piadosa gritaba su nombre con rabia a los cielos. Bikemon.